Bien, seguimos con el estudio de Primera de Corintios. Vamos a empezar el capítulo 4. Vamos a avanzar hasta donde podamos, no mucho hoy. Bien, vamos a ver, a modo de introducción, voy a leer esto. En esta sección de la epístola, Pablo enseña definiendo su ministerio y el ministerio de los que son llamados como él. Pero lo que va a hacer Pablo aquí es una defensa o una exposición, también una defensa de su ministerio y del ministerio de los que están con él. Eso es lo que va a hacer. Y va a quedar, va a ser muy definitorio, porque vamos a poder entender realmente cuál es el papel de los miembros, digamos, entre comillas, destacados de la Iglesia, de lo que es la estructura de la Iglesia en general, ¿no? Veremos que no existen por muy destacados que sean, no existen las jerarquías como tales, no existen los señoríos, sino que sencillamente todo lo contrario, o sea, el miembro destacado, para utilizar ese término, y para hacer un contraste conforme estoy explicando, pues va a ser el que va a servir, ¿vale? El que va a servir más, el que va a servir, porque un ministro significa un servidor. Básicamente, eso es lo que va a estar explicando Pablo eh, a los corintios, y eso a nosotros nos va bien también, porque vamos a poder entender mejor pues la estructura de cómo es el cuerpo de Cristo, las iglesias locales y las iglesias en general, ¿no? Pablo, lógicamente, al ser una epístola dirigida, en este caso a los corintios, pues tiene en mente a los corintios y sabe cuál es la problemática de los corintios y explica y se dirige a ellos escribiéndoles conforme a la problemática que ellos tenían. Pero eso es muy útil para nosotros también por lo que acabo de decir, ¿no? Bien, entonces sigo. Ante todo, él enfatiza el hecho de que son servidores de Dios de los hombres, servidores de Dios de los hombres. Son servidores de Dios hacia los hombres, se entiende mejor. También aprovecha para corregir la tendencia enjuiciadora de algunos de los corintios diciendo que ni siquiera él se juzga a sí mismo, sino que deja todo para el juicio en las manos de Dios, que es el perfecto juez. Bueno, pues esto lo veremos en un momento dado, que efectivamente lo que dice es que, o sea, vuestro juicio, pues poco me vale. O sea, lo que como me podáis juzgar es emitir una sentencia en este caso, ¿eh? O sea, estamos hablando de eso. No no sé, una opinión. No. Aquí está hablando de emitir una sentencia, ¿no? Pues lo que como vosotros me sentenciéis, pues no, me da igual. ¿Y por qué me da igual? Porque ni siquiera yo me sentencio a mí mismo, sino que todo juicio o toda sentencia se la dejo al Señor. Bien, y eso lo vamos a ir explicando mejor, porque esto es muy importante y ese es el proceder de todo cristiano, además. Nos habla no solo de los privilegios, sino también del alto precio que él, así como los demás apóstoles, pagan a la hora de servir a Dios. Eso lo veremos a lo largo del capítulo. Ese sufrimiento no lo presenta como una queja ni tampoco como un reproche de cara a sus oyentes, no, solamente lo expone. Lo que hace es decirles, mira, esto es lo que hay. O sea, Pablo es claro. O sea, está diciendo, mira, yo no defiendo ni esto, ni lo otro, ni lo de más allá. Yo simplemente os explico cómo son las cosas. Las cosas son así. Es, es justamente, ese es el proceder de Pablo y eso es lo correcto. ¿Mm? Pablo se define a sí mismo como un padre, pero hay que entender esto bien, porque claro, el Señor Jesucristo dijo que nadie os llame padre, ¿no? No llaméis padre a nadie. Entonces, parece que hay un contrasentido. No, a ver, eh, Pablo aquí lo que está diciendo es que no llaméis, o sea, Pablo lo que está diciendo es que él se considera padre en el sentido de que les llevó el Evangelio. Al llevarles el Evangelio, pues que son las palabras de salvación, las buenas nuevas, y al haberlas recibido, pues él se considera padre en el sentido de que él llevó la palabra de vida por la cual ellos se convirtieron en hijos de Dios. ¿Vale? Eso es básicamente, otra cosa no se puede entender. Su celo por ellos, lógico, el celo, les lleva a hablarles con total franqueza, realizando un acto de total vulnerabilidad. Si os dais cuenta, Pablo siempre en todas sus epístolas, tiene un posicionamiento de vulnerabilidad. ¿Qué significa vulnerabilidad? Significa no defenderse, no defenderse. Por supuesto, no atacar, no estar por encima, no, sino todo lo contrario, ni siquiera defenderse, porque toda defensa se la deja al Señor. ¿Vale?
¿Qué implica también la vulnerabilidad? La honestidad. Un libro abierto, ser un libro abierto. Mira, esto es así. Yo soy así, o yo veo esto así, o esto es así, 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 así. Y ya está. No, eh, no tiene nada que ver, sino todo lo contrario, con posicionamientos de esto no lo digo, esto me callo, esto no quiero que se sepa, esto no, para nada. Pablo no actúa en la oscuridad, sino siempre en la luz. Esto implica la vulnerabilidad también. Esa libertad le da derecho a hablar a sus hijos espirituales con claridad, pues hijos espirituales en el sentido, lógico, con claridad y reprensión al final de dicho capítulo, reprensión que ciertamente esos corintios necesitaban recibir. Bueno, aquí es cuando estamos diciendo de que realmente la exhortación implica también la reprensión cuando es menester, ¿vale? No solamente el ánimo. Bien, empezamos ya entonces. Los primeros dos versículos son consecuencia de los, vamos a decir, de los dos, tres anteriores, ¿vale? Acordémonos que la Biblia no, eso de los capítulos es algo puesto después. Los capítulos y versículos es algo que se puso después. Ahí no había ni capítulos ni versículos, ¿eh? Así que si nos vamos al 21, 22, 23 del capítulo 3, pues leemos: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Ese es el punto, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. O sea, el, el posicionamiento es muy claro, ¿no? O sea, porque claro, cuando habla de todo es vuestro, está hablando no solamente a los corintios, sino a todos los creyentes. A los creyentes, a la iglesia. A la iglesia le pertenece todo. Ya estuve explicando sobre esto en la sesión anterior, no lo voy a hacer ahora. Vale, entonces tenemos esto en mente, todo es vuestro y tal, y por eso dice, así pues, o sea, como consecuencia de esto, ¿vale? ¿Me entiendes? Leedlo, por favor. Así pues, como consecuencia de esto, ¿verdad? ¿Qué? Pues eso, téngannos los hombres por servidores de Cristo. O sea, que los hombres, que la gente, que todos tengan un concepto de nosotros de que somos vuestros servidores. ¿Vale? Este es el concepto de un ministro de Dios, que sí que tiene eh, sus diferencias, no entrar en ellas ahora, pues doble honor y todo aquello, pero en realidad todo tiene que ayudar al hecho de que son ministros, es decir, servidores de los demás. ¿Vale? Todo es para ayudar a que realmente puedan hacer una buena obra, en ese sentido, ¿no? Así que como consecuencia, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Bueno, un ejemplo tenemos aquí, bueno, yo como ejemplo, no sé si vale la pena, ¿no? Si es pertinente o no, pero con que aquí estoy enseñando, pues yo creo que sí. Pues yo estoy sirviendo, estoy haciendo algo para vosotros que me estáis escuchando, ¿verdad? Bueno, esto puede ser un ejemplo, valga como un ejemplo. Entonces, esto es lo que Pablo quiere decir, que Pablo estaba ahí para servirles, para ¿cómo? ¿De qué manera? Pues como lo estamos viendo, exhortando, primero predicando el Evangelio, exhortando, dirigiendo, reprendiendo cuando era necesario, animando cuando era necesario, en fin, lo que hiciera falta. Así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Es decir, es así como nos tienen que considerar, ¿vale? Y luego el 2 dice: ahora bien, habiendo dicho esto, habiendo dicho lo que he dicho, digo ahora, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Porque claro, puede haber un administrador, un ministro, que sí que tenga el título, por decirlo así, pero que no esté dando la talla. ¿Por qué? Pues porque no sea leal. O sea, la lealtad, la fidelidad es esencial para todo cristiano, pero más en concreto para aquellos que tienen una responsabilidad añadida. Porque si no, el daño es mayor y consecuentemente también el castigo será mayor, claro. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a analizar paso por paso esto. Téngannos los hombres por, lo que quiere decir Pablo es que tanto a él como a todos los demás apóstoles y ministros del Señor, los hombres debían considerarlos como sencillamente lo que eran, servidores de Cristo. ¿Vale? Y administradores de los misterios de Dios, es decir, portadores
y difusores de la doctrina y mandamientos de Cristo. Es lo que significa ser administrador, que ahora veremos de dónde viene esa palabra y qué significa, pero básicamente es alguien que se encarga de dar a conocer de manera correcta, vamos a decirlo así, el qué, los misterios de Dios. ¿Cuál era el misterio de Dios que ya dejaba de ser un misterio? El misterio de la piedad. Tenemos un cántico por ahí, que es la letra de justamente de eso, y es eso, ¿no? O sea, es el misterio de Dios es el misterio de la piedad, es decir, Cristo revelado, el Hijo de Dios revelado como Salvador y Señor de este mundo y Salvador de los que creen. Bien, los apóstoles y ministros no son líderes partidistas rivales, esto es muy importante. Siempre que se levante en un grupo eclesial, el que sea, y se levanten cabecillas, pueden ser varias iglesias locales, sobre todo esto se puede ver más en las poblaciones pequeñas, en un pueblo, donde puede haber varias iglesias locales, pues el comportamiento de los, digamos, pastores, se les llama así, ¿verdad? Yo ya he explicado la diferencia que hay entre ser un anciano y un pastor, etcétera, pero bueno, para que nos entendamos, pues eso va a ser muy importante verlo, o sea, cuál es la relación, porque claro, son comunidades cerradas, pequeñas, cerradas no sé, pero sí pequeñas, todo el mundo se conoce, estoy exponiendo el caso de una población de poca gente donde hay, por ejemplo, 2 o 3 iglesias, vamos a imaginar, ¿no? ¿Cómo se llevan los líderes? Y no me gusta la palabra tampoco líder, pero los responsables, ¿cómo se llevan entre ellos? En primera instancia, es la pregunta que podemos hacer, ¿cómo se llevan entre ellos? ¿Vale? Pues aquí lo que dice es que no puede haber ningún tipo de partidismo, no puede haber ningún tipo de rivalidad, ni nada raro, porque si no estamos fallando. Si no, se está fallando. Evidentemente, ese comportamiento de rivalidad o de partidismo tampoco tiene que estar en la propia iglesia, en la propia congregación. O sea, no puede haber eso. Y si eso existe, eso hay que poner remedio. Porque no puede ser. No puede ser. ¿Vale? Entonces, porque esto no es el espíritu de Cristo en los ministros, no es. Entonces, volviendo al tema de la población esta, vamos a imaginar la población, no sé, la que sea, hay tantas, ¿verdad? Donde haya 2, 3 iglesias o las que sean, ya nos gustaría que hubiera en una población pequeña 2 o 3 iglesias, esto sería un éxito. Pero bueno, vamos a imaginar, supongo que habrá algunos lugares que sí habrán varias iglesias, pues, pero es muy importante. Y que no se hablan entre sí, o que tienen rivalidad, no vamos bien. Estamos hablando de verdaderas iglesias, ¿eh? No estamos hablando de cualquier cosa, sino gente que a lo mejor tienen alguna diferencia doctrinal que no es de peso, ¿vale? Porque eso siempre pasa, pero son iglesias evangélicas, vamos a decir, verdaderas, ¿vale? Y que se llevan mal, ostras, pues eso está mal. Hay que buscar la manera de que eso no pase. Lo ideal sería que todo el mundo se llevara bien, no significa que tienen que tener una supercomunión como si... No, porque cada iglesia es cada iglesia, como cada familia es cada familia, ¿vale? Pero que haya esa armonía necesaria, ese rendirse cuentas incluso, esa fidelidad, esa lealtad, eso tendría que existir, ¿no? Si estamos hablando de iglesias que no se conocen entre sí, eso es otra cosa, claro, pero estamos hablando de cuando hay comunión o conocimiento o relación, o podría haberla, pero no está viéndola como tiene que haberla. Pues no, tiene que haberla en la medida que pueda ser posible, y tiene que, al menos por parte de uno, siempre hay que, como dice la palabra, estar en paz con los hombres siempre que dependa de vosotros, ¿no? Ese es el principio. Bien, vamos a ver esto, es interesante. La palabra que Pablo usa aquí para servidores, la griega es hiperetas, ¿vale? Hiperetas, que quiere decir remeros, ¿vale? Nada que ver, o sea, remeros, ¿vale? Un remero. Y se refiere a aquellos remeros del piso de abajo de aquellas grandes galeras. O sea, este es el concepto, ¿no? ¿Os acordáis? Lo habéis visto en películas, ¿no? Las grandes galeras, y están los remeros ahí que siempre están encadenados, los pobres.
y están remando, porque eso es lo que hacen los remeros, ¿sabes? Por eso son remeros, porque reman, y están ahí, pim, 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 en el piso de abajo, pim, y van a una, ¿eh? Van a una, porque como los de Fuenteovejuna, ¿no? Van a una. Porque claro, ¿qué pasa si cada uno va remando como le da la gana? Pues que hay un desorden y la galera no va a ningún sitio, o sea, se queda ahí. Entonces, claro, el capitán de la galera dice, ¿y para qué quiero yo remeros? ¿Para quedarme en el mismo sitio? Pues mejor los liquido a todos y ya está, ¿no? ¿No? Que no sirven para nada los remeros, ¿no? Antes las cosas eran así de bestias. Luego, tiene que haber alguien que dirija, normalmente siempre en las películas siempre sale ese gordo, calvo, con un tambor así de gordo y hace boom, 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 ¿verdad? Boom, boom. No estoy haciendo broma, es verdad. No. ¿Por qué? Eso es importante, porque va marcando el paso. Bueno, el paso no, porque es el remo, pero bueno, va marcando el ritmo, ¿no? Eso sí. Entonces los remeros van. El problema con los remeros es que no tenían mucho oído musical, entonces claro, no tenían ritmo, pero bueno, eso los liquidaban pronto y ponían otros. Entonces van remando, es broma, hermanos, es broma, van remando todos a una, ¿y por qué? Porque sirven a un mismo propósito, aquí ya voy en serio, sirven a un mismo propósito, que es llevar la galera a buen puerto, o a donde sea, ¿vale? Entonces los remeros van sincronizados, sería la palabra que utilizaríamos nosotros hoy en día. Y peretas, ¿vale? Así que Pablo está diciendo, voy a decir lo que tengo aquí escrito, que a pesar de la tremenda responsabilidad que tenían los apóstoles, estos se consideraban a sí mismos como simples y molientes esclavos remeros de las galeras, es decir, galeotes al servicio de Dios y de su obra. Bueno, esta es la otra lectura. Es verdad, un remero era nada. Los remeros de las galeras eran gente condenada a galeras, ¿eh? Se llamaban galeotes, ¿eh? Y eran gente condenada. Oh, condenado a galeras, eso es lo peor que te podía pasar. Mejor que te cortaran el cuello, porque ir a galeras era no salir vivo jamás, pero con todo el sufrimiento que conllevaba estar ahí en condiciones infrahumanas. Y eso no es broma, ¿eh? Entonces eso es lo que pasaba entonces, antes de que se hubiera descubierto el motor diésel, ¿eh? Bueno, bastante antes. Ya cuando se inventó el motor diésel y se puso el motor diésel antes el motor de vapor, pues ya no eran necesarios los galeotes o no sé. Vale, seguimos. Pablo es un servidor de Cristo y así es como se define él. Mientras que hubiera podido ser sobreentendido y mal interpretado por algunos de los corintios, porque ese era el problema de los corintios. El problema de los corintios, como creyentes recién convertidos y gente que tenía su trasfondo y que poco sabían de las cosas de Dios, que no tenían la enseñanza bíblica para nada, venían del mundo pagano, del mundo gentil, del mundo absolutamente perdido, pero además tenían esa tendencia al intelectualismo, ¿no? Que al final era un falso intelectualismo, porque era poner la mente por delante de todas las cosas, pero claro, la mente humana que es una mente caída, conforme a la naturaleza caída, quiero decir, entonces nunca podrá llegar a los pensamientos de Dios de ninguna manera, como tantas veces hemos dicho, ¿no? Y seguimos diciendo. Pero ellos se creían que con su lógica, pues podían entender las cosas perfectamente. Claro, intentar entender las cosas de Dios con la lógica humana es imposible, pero ellos lo pensaban así. Entonces, Pablo tiene esa lucha con ellos. Pero Pablo tenía la preparación, porque había estudiado a los pies de Gamaliel. En fin, el Señor mismo le había enseñado, pues se le apareció a él. Tantas cosas, él sabía, pero cómo transmitirlo para que los corintios, aunque tenían, los que lo tenían, el Espíritu de Cristo, ¿vale? Porque no todos estaban convertidos, pero aquellos que sí lo tenían, pero cómo, con que estaban tan verdes y tan inmaduros, perdón por la palabra, entonces, ¿cómo poder entender, cómo poder hacerles entender las cosas de Dios? Bueno, esto os voy a decir una cosa, eso es un gran desafío. Esto es un gran desafío. Y muchas veces es una frustración muy grande. Porque tú tienes ahí a ese creyente que se acaba de convertir y tú quisieras que ya creciera y ya madurara y ya fuera. Y no es posible. Porque como todo en esta vida requiere de un crecimiento y de un tiempo para que ese crecimiento se produzca, ¿no?
Y a veces nos podemos frustrar. Digo, es que este hombre o esta mujer es que no entiende nada. Es que no está... Hombre, dale un poquito... Bueno, Pablo tiene que entender, y Pablo estaba entendiendo, seguro que Pablo estaba comprendiendo, estaba entendiendo. A ver, a mí me ha llevado toda una vida a entender esto. No puedo pensar que esta gente en 2 días va a entender perfectamente todo lo que yo sé y todo lo que les puedo explicar y todo lo que son las cosas de Dios. ¿Esto qué implica, entre otras muchas cosas? Paciencia, mucha paciencia. ¿eh? Mucha hipomoné en griego. ¿eh? Entonces, pero Pablo se esfuerza. Yo pienso que Pablo, claro, evidentemente, inspirado por el Espíritu Santo, lo que está escribiendo, pues iba a quedar ahí para nosotros. Entonces, yo pienso, por eso digo que pienso que esta epístola era difícil que los corintios la pudieran entender bien a primera instancia. Era difícil. Porque nosotros que llevamos tantos años en el Señor, aún nos cuesta entender conceptos de aquí. Imagínate ellos. Pero eso no solamente era para ellos, era para nosotros también. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, yo creo que de alguna manera podría ser algo así como que Dios aprovechó la posible impaciencia de Pablo, porque Pablo era un ser humano, que quiere hacerles entender y escribe a veces de una manera un poquito pushy, como dicen en inglés, ¿no? Un poquito apretando, ¿no? Apretando ahí. Pero el Espíritu Santo lo deja así, ¿por qué? Porque esto tiene que ser para todos los cristianos de todas las épocas, no solamente para los corintios. ¿Vale? Entonces, nosotros salimos beneficiados de todo esto, está claro. Y dicho esto, pues tenemos que entender que Pablo seguramente se sentiría frustrado cuando veía la reacción de los corintios. ¿Cuál era la reacción de los corintios? Aquí la vemos. Espíritu partidista. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, como si eso fuera exclusivo para algunos, ¿no? Ese es el sentido. Yo soy de, yo soy de, yo soy de. Es que era normal que dijeran esto, era normal. No estaba bien, no los justifico, pero era normal. ¿Por qué? Porque venían de donde venían. Y el espíritu griego es un espíritu discutidor, es mediterráneo. Los españoles somos también muy así. Es que todo es de la misma zona. Nos gusta contender, nos gusta tener la razón, nos gusta, en fin, imponer nuestros criterios. De una manera natural es así. Ahora con el buenismo esto se está apaciguando. Bueno, lo voy a dejar ahí. Entonces, es normal, ¿vale? Es normal. Incluso ese mismo espíritu, os voy a decir, estaba entre los judíos. Los judíos también siempre han sido muy así. Pero esto es la cultura mediterránea. La cultura mediterránea, muy típico de aquí. Entonces, este es el espíritu partidista, ¿no? No, tú no tienes razón, yo tengo razón. No, esto no. Bueno, pues nosotros vamos a hacer un comité y nosotros vamos a hacer otro. Y te imaginas en una iglesia así, un comité por ahí, otro comité por allá, otro comité por allá, y el pastor ahí en medio diciendo, madre mía, ¿y ahora qué hago aquí yo? ¿Qué voy a hacer con todos vosotros? ¿Os voy a echar a todos? Pues si os echo me quedo sin iglesia. Esta tampoco es la solución. Es un gran problema, ¿no? Desde luego se requiere de la labor del Espíritu Santo, la tremenda labor, poder del Espíritu Santo a romper estos engaños, estas mentiras, ¿no? Este partidismo. Pero que entendamos que eso ha existido siempre, está lamentablemente en iglesias, no creo que en la nuestra esté, no lo veo, pero tampoco tiro las campanas al vuelo porque, en fin y al cabo, somos humanos. Pero es destructivo. De ahí se crean las divisiones. Y de ahí el diablo pues aprovecha mucho, como podemos imaginar. El espíritu partidista. Pero él se pone como ejemplo y les dice, mirad, yo estoy aquí para serviros. Todo es vuestro. Estoy aquí para serviros. Imitadme. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Vale? Ese es el camino para romper las divisiones que no son de Dios. Hay divisiones que son de Dios. Estas no, que estamos diciendo no son de Dios. La manera de romper esto es mostrando
un espíritu de siervo, dando ejemplo. Eso tiene que ser por parte de los ministros y evidentemente también ejerciendo la autoridad de vida, porque es parte del servicio. Cuando es menester, porque Pablo lo hace. Pablo lo hace, ¿no? ¿O no lo hace? Hola, ¿eh? Pablo, al final de este capítulo veremos que les da una arenga que no veas y a lo largo de esta epístola es así. O sea, es un poquito una de cal y otra de arena, ¿eh? Es mostrar una cosa y también mostrar la otra. Es la manera de romper todo espíritu partidista. Entonces, en cuanto a Pablo, él, defendiendo su ministerio, defendiendo su manera de proceder, no quería ni que fuera sobreestimado ni subestimado. Las dos cosas son malas. Os voy a decir por qué. Si uno es subestimado, ya se entiende fácil, es malo. O sea, si tú subestimas a alguien, estás pecando, ¿eh? Y si uno se siente subestimado, pues tiene que tener mucha madurez para poder encajar eso, ¿eh? Pero lo otro también es malo, el ser sobreestimado, ¿eh? Porque si uno pretende que los demás le sobreestimen, se está enseñoreando, en la medida que eso sea. Y eso está mal. Otra cosa es como los demás se aperciban del comportamiento de ese ministro. Ahí ya no tengo nada que decir, habría que analizar cada caso. Pero por parte del ministro, vamos a decir así, no puede buscar que los demás le subestimen, porque entonces no tiene liderazgo ninguno, ni tampoco que le sobreestimen. Ese equilibrio no es fácil, ¿eh? Pero es el equilibrio correcto. Entonces, establece un término adecuado, los ministros no son señores, podemos ver más de esto en 1 de Pedro 5, del 1 al 3, sino que son administradores. A ver, ¿qué es un administrador? Veremos más, pero un administrador es aquel que da a conocer algo, que hace algo que arregla cosas, que lo hace para los demás. Por ejemplo, el gobierno de una nación como el gobierno de aquí tendría que ser administrador nuestro, pero se enseñoría de nosotros. Bueno, eso ya es política, no es la clase. Pero es lo que está pasando, eso está mal. Los políticos no pueden enseñorearse de los demás, están para servir, no para enseñorearse, ¿no? Bueno, pues si esto lo llevamos al Evangelio con un mayor motivo todavía. Los que estamos en un púlpito, no estamos para enseñorearnos de la Grey, sino para ser ejemplo a la Grey, ¿verdad? Eso lo vemos en Primera de Pedro. Administradores del Evangelio, lo cual dice ser misterio de Dios, ya lo dijimos, y por tal posición de responsabilidad merecen honra y respeto. Bueno, esta es la consecuencia, lógicamente, siempre tiene que haber un poquito de gratitud, ¿no? La gratitud, ¿cómo se expresa? Pues bueno, los ministros tienen que recibir honra y respeto, pero eso es necesario para que también haya un buen proceder, ¿eh? Hoy en día eso de la honra y el respeto es como que ha pasado como algo antiguo. Los hijos no respetan a los padres, o al menos la manera de hablarles no es respetuosa. Yo no digo que a los padres haya que llamarles de usted, como se hacía en los tiempos antiguos, pero es que ahora nos hemos ido al otro extremo. Entonces, tú! Como es tu padre. Es mi padre, ya, pero es igual. ¿Cómo que es igual? ¿Eh? Esto no puede ser. Eso merma la autoridad, eso merma el sentido de orden, eso es contraproducente en todos los sentidos. Pero bueno, esto es para dar una lección aparte. Siempre tiene que haber honra y tiene que haber respeto porque es la manera de que las cosas funcionen bien. Hay una cosa que se dice actualmente, ¿no? Que queda muy bien, pero que está mal. Dice, honra y respeto, respeto, te lo tienes que ganar. No, esto es un error. Si alguien merece honra y respeto, lo tiene que tener, ya se lo ha ganado. No se lo tiene que volver a ganar. Y eso va también respecto al trato unos con otros. Que yo te respeto a ti, te lo tienes que ganar. No, no, no. Es que es una persona como tú, la respetas. Y cuando te encuentras con esa persona en el camino, ya no digo en la ciudad, que hay mucha gente, pero en el camino le saludas. Buenos días, hola. ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo con eso?
que te das cuenta de que hay alguien como tú y que no es un perro. Es una persona, es un ser humano. Le saludas. Estás reconociendo que es lo que es, quién es, qué es, quien sea. Y que no le conoces, no pasa nada, le saludas, es respeto. Es un ejemplo que acabo de dar. Yo lo digo porque yo salgo a caminar y yo me encuentro con mucha gente que saluda, muy bien. Pero me encuentro con gente que no saluda nunca. Y dices, ¿pero estos de qué van? Los jóvenes no saludan nunca. No tienen esa cultura, esa educación más bien. Eso está mal, eso ya no se va a poder corregir seguramente, socialmente hablando ya es el final. Pero, desde luego, el diablo ha hecho un trabajo increíble ahí, a lo largo de años, ¿no? En las escuelas, quitándoles la autoridad a los maestros, a los profesores, quitándosela. Ya no te digo ya en casa, ¿no? Ese amiguismo, ¿no? En fin. No, aquí habla de honra y respeto. Bien, al menos nosotros como cristianos tenemos que entender las cosas bien y hacerlas bien. Nuestros padres, aunque sean mayores, les respetamos, con mayor motivo si son mayores. Bien, un administrador del griego oikonomois, que viene de ahí viene la palabra economía, ¿eh? Significa un administrador de fincas, lo que significa en primera instancia. Pero ¿qué hacía un administrador de fincas? ¿No? Era muy importante su labor. Tenía la supervisión responsable de la casa de su amo. Era como el mayordomo infiel, pero fiel. O sea, hubiera sido fiel. La parábola del mayordomo infiel, ¿no? ¿Hola? Si algo, si no sé si me estás oyendo o no. Vale, pues es el mayordomo. Tenía la supervisión responsable de la casa de su amo. Como buenos administradores, los ministros deben ser fieles administradores de los misterios de Dios. Los misterios de Dios, hermanos, ya han sido revelados. Ya no hay más misterios. Ahora ya tenemos que decir la doctrina de Cristo. En tiempos de Pablo aún existían los misterios de Dios. ¿Cuándo dejaron de existir los misterios de Dios? Con Juan. Apocalipsis. Apocalipsis fue el último misterio de Dios. Para nosotros. Existen muchos misterios de Dios, pero que no han sido revelados ni van a ser revelados en esta era. ¿Eh? Pero para esta era, para este tiempo, para el tiempo de la Iglesia, ¿se entiende? Incluso hasta la venida del Señor en gloria, los misterios ya han sido revelados porque el último misterio revelado fue Apocalipsis, que justamente significa desvelación. Desvelación. Desvelar un misterio. Desvelarlo. Ponerlo a la luz. Ya está. Explicado. Y os digo que la gente que viva en el tiempo de la gran tribulación va a entender perfectamente el libro de Apocalipsis. Perfectamente. Para eso se escribió, en mayor motivo. Para la gente que viva en esa época, en mayor motivo, digo. ¿Vale? El buen administrador es el que ejerce buena mayordomía de lo que Dios le ha delegado. Eso es para todo cristiano, no solo para los apóstoles. En esto consiste el sacerdocio universal del creyente. Insistimos en que se requiere de los administradores oikonomois, administradores de las riquezas de Dios, que cada uno sea hallado fiel. Es decir, el ministro o administrador debe ser fiel a su tarea digno de confianza, que es lo que estamos viendo. Pablo reprende a los corintios por su desunión, hablábamos del partidismo, ¿verdad? Y su orgullo. A ver, detrás de todo partidismo está el orgullo. Bueno, de hecho el orgullo está detrás de prácticamente todos los pecados. No de todos, pero de una inmensa mayoría. Diciendo que en última instancia la prueba de su mayordomía no está en su capacidad, sino en su fidelidad. Cierto. Si nos preguntáramos, a ver, ¿qué escogeríamos? ¿Un mayordomo o un administrador? Muy capaz, imagínate, súper capaz. Y otro que no es tan capaz, es más capacín, o sea, no tiene mucha capacidad, pero es fiel. Pero el primero no es fiel. El segundo sí. Lógicamente diríamos, ¿ninguno? Vale, sí, sería la mejor respuesta. Pero imagínate que no tienes más remedio que escoger uno. No tienes otra opción. Evidentemente cogeríamos el de la derecha, ¿no? A ver, el de la derecha me refiero a que no tiene tanta capacidad.
que he dicho uno y el otro, no tiene tanta capacidad, pero es fiel. Porque esa es la base. ¿De qué te vale tener un administrador que es infiel? Por mucha capacidad que tenga. Te va a engañar. Y vas a saber hacerlo. ¿Y de qué sirve eso? Para eso no tengas ninguno. Hazlo tú. Porque yo no sé, bueno, serás un segundo mayordomo tú mismo, incapaz, pero al menos serás fiel, porque claro, uno siempre es fiel consigo mismo, ¿eh? Sobre todo cuando hablamos de dinero, ¿no? Está claro. Bueno, tú me entiendes, ¿no? O sea, no, tiene que ser fiel. La fidelidad es la virtud sine qua non. No sé si se dice así, pero es la básica, o sea, la básica y principal. Al administrador se le pide que actúe de modo que vigile los intereses de su amo y no los suyos propios. Vale, en eso consiste la fidelidad, lógico. Es para todos los administradores, sea cual sea la tarea de Dios que deban administrar, la calidad de sus servicios será notoria más tarde o más temprano. El mayordomo o administrador no siempre trabaja bajo la vigilancia directa de su patrón, pero es ahí donde se ve si es fiel o no. Acordémonos otra vez de la parábola del siervo infiel, pero se entiende que ha de cumplir sus obligaciones cuidadosamente de todos modos. Versículos 3 y 4 avanzamos un poco más. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Desde luego Pablo era directo, ¿eh? O sea, me da igual lo que penséis de mí. Me da igual. Me da igual. No lo que penséis, porque sois libres de pensar lo que queráis. Todo el mundo es libre de pensar lo que sea. Que tengáis opinión. Es muy humano. Pero que emitáis vuestra sentencia, me da igual. ¿Por qué? Porque vuestra sentencia no sirve para nada. Ni la mía propia sirve. Hacia mí mismo sirve para algo. Porque el que me juzga es el Señor. Y ese Señor que me juzga os juzga a vosotros también. Eso no lo dice, pero es como si lo hubiera dicho. Ya está. O por tribunal humano. ¿Aquí qué está diciendo? En pocas palabras. En muy poco tengo que ser juzgado por tribunal humano. Algunos han entendido que entonces los cristianos tenemos que huir de la justicia y que hemos hecho cualquier cosa, pues cogemos y nos vamos y no nos presentamos delante de ningún juez. Eso no es lo que está diciendo Pablo, ¿eh? Algunos están diciendo que tú has hecho esto, pues mira, aquí Pablo dice tú que un poco tiene que ser juzgado por tribunal humano, por lo tanto, que te han pillado con esto. Tú eres creyente, ¿no? Sí, sí, yo muy creyente. Pasa de todo, ya está. Aquí la palabra es muy clara. No, señor, no es eso lo que está diciendo Pablo, ¿vale? Pablo no está diciendo eso. Aquí lo que está diciendo es que un tribunal humano, por muy tribunal que sea y por muy legal que sea, jamás llega a la altura del tribunal de Dios. Eso es lo que está diciendo. Por eso dice que no tiene en mucho o en nada lo que pueda una sentencia humana pueda decirles. Lógicamente, si Pablo hubiera sido juzgado por un tribunal humano y se hubiera presentado, que de hecho lo hizo, ¿verdad que lo hizo? Por eso le llevaron a Roma, ¿verdad? Hechos 27. Bueno, por lo tanto sí fue a un tribunal humano. Pero que a él lo que está diciendo es, la sentencia de ese tribunal humano no me importa, porque para mí lo más importante es lo que Dios piense de mí o diga de mí, no lo que otros hombres como yo puedan decir de mí. ¿Que me van a sentenciar a esto o a lo otro? Claro, lo van a hacer, pero eso a mí no me atañe, o sea, no tiene que ver conmigo. Que me van a llevar a Roma, vale, que me lleven a Roma, pero yo no voy a ir a Roma en calidad de un malvado, de un, ¿cómo es la palabra? De un reo. No, yo voy a ir ahí porque Dios quiere que vaya ahí y a cumplir con el mandamiento de Dios, como lo hizo. Pero yo no soy ningún delincuente. Porque no lo fue, ¿verdad? Ahí está. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo vamos a tener en consideración un tribunal humano? Cuando realmente lo que sentencia ese tribunal humano sea verdad. Si hemos robado, pues seremos delincuentes. Si hemos hecho cualquier otra cosa, transgredido alguna ley, pues tendrá razón. Pero aún y así, con que el corazón solo lo juzga a Dios, porque solamente Dios lo ve, ¿me seguís? Eso es lo que vale. Eso es lo que Pablo está diciendo.
Y aún se pone él como a la misma altura, ¿no? O sea, ¿quién soy yo para juzgarme a mí mismo? Porque yo soy siempre muy benévolo conmigo mismo o todo lo contrario. Ahí están los dos. Entonces yo no soy un buen juez. No conozco todas las cosas. Ni siquiera yo me conozco bien a mí mismo. ¿Quién se conoce bien a sí mismo? Nadie. Pero Dios sí nos conoce bien. ¿Eh? Esa es la gran diferencia. Lo que vale es lo que dice Dios. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, eso es muy interesante lo que vamos a ver ahora. No por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pero lo quiero leer. Bueno, pues poco le importaba a Pablo, los sabios aquellos, corintios tan sabios en su propia opinión. Pablo, y aquí hay algo para empezar. Pablo obraba por convicción. Y alguno dirá, bueno, ya está, ya está. ¿Tú obras por convicción? Perfecto. Punto y final. No, punto y seguido. Punto y seguido, no punto y final. Porque entonces no estaríamos juzgando a nosotros mismos. ¿Me entendéis? Si nuestra convicción, escucha bien esto, si nuestra convicción es el tope, y ahí ya no hay nada más que hablar porque es nuestra convicción, entonces nos estamos equivocando. Porque ¿cuántas veces no hemos sido convencidos de algo, estamos convencidos de algo y resulta que luego no era verdad? Por la misma razón, no porque seamos mala gente o deshonestos con nosotros mismos, no, sencillamente porque no llegamos a más. No llegamos a más, siendo el caso, ¿no? Entonces, no es punto y final, es punto y seguido. Pero por ahí tenemos que partir. Tenemos que partir por la propia convicción. O sea, nadie puede hacer otra cosa sino obrar por propia convicción. Si tú obras por la convicción de un tercero, segundo no, de un tercero, ahí ya vas mal. No es lo que te dice tu marido, no es lo que te dice tu mujer, no es lo que te dice el pastor, no es lo que te dice no, y tú ciegamente obedeces. No. Tú tienes que obrar por tu propia convicción. Pero hay más que eso. Pero por ahí empezamos. Pero hay más. ¿Vale? Vamos a verlo. Para que los corintios no interpretaran mal las palabras del capítulo 3:22, todo es vuestro, en cuanto a que podían tener algún derecho a juzgar a los administradores mencionados, incluido Pablo mismo, Pablo advierte, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Lo que además Pablo quiere decir es que ni ellos ni ningún otro administrador podían juzgar los motivos de los demás. Vale, eso ya lo hemos hablado. Sin embargo, a pesar de que Pablo obraba por convicción, como debe ser, esto no era suficiente garantía, y no lo es jamás, de que lograra hacer todas las cosas correctamente según la voluntad de Dios. Por eso dice, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Esa es la razón. Y esa tiene que ser nuestra premisa. Porque si no, nosotros somos Dios. Entonces tendrían razón estos que dicen que yo me apercibo. Yo me apercibo que soy un árbol, y soy un árbol. O yo me apercibo que tengo 19 años, entonces tengo 19 años. ¿Por qué? Porque yo me apercibo, estoy convencido, ya está. Pero es que tú no tienes 19, pues oye, los he tenido, pues los tengo, ya está, ya está. Pero tú te has mirado al espejo, sí, pero yo tengo 19 años o 18, ya está, sí, sí. Porque yo me apercibo, cosas peores, ¿verdad? Ya no las voy a mencionar. Yo me apercibo. Esto es lo que está hoy en día, es lo que está pasando en esta sociedad, que se está enseñando esto. Que tal y como tú te apercibas, pues esa es la verdad. Para ti, pero es la verdad. Yo me apercibo que soy un árbol, o yo me percibo que soy un perro, o yo me percibo, sí, hay gente que se percibe que es un perro y va, y he visto cosas que, bueno, tú solo tienes que poner en YouTube y buscar ahí vídeos, y hay de todo, o cosas que no tengo libertad de mencionar, pero tú las sabes, ¿verdad? Las sabes, vale, te apercibes, las personas, los hombres que se aperciben eso, las mujeres que se aperciben lo otro. Entonces, esto es una locura, porque si cada uno se percibe como le da la gana, ¿dónde está el orden? Lo que tenemos aquí es un mare magnum de estupidez enorme, con todas las consecuencias. Pero claro, si uno está convencido de esto, pues ya está, ¿no, Miguel? Si está convencido,
No, no está. Vale que se apercibe de eso, pero eso no es el final. La verdad biológica es que un hombre no es una planta, no es un árbol, o no es un perro, o lo que sea. ¿Eh? Vale. Lo que es increíble es que haya políticos que estén apoyando eso. O sea, ya es el colmo. Pero bueno, esto es otro tema, ya lo sé. En los medios de comunicación también, en fin. Ahí hay mucho dinero por el medio, ya déjame decirlo, mucho dinero por el medio, poder por el medio, les conviene todas estas cosas. Por todo ello, Dios un día juzgará a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hacía Pablo? Pablo ponía su persona, sus motivaciones y sus obras ante los pies de Cristo. La propia convicción personal no es suficiente para asegurar que estamos haciendo lo correcto. Puede serlo, pero no siempre es así. El cristiano, por supuesto que debe andar con convicción. Eso está claro, porque esto es indispensable para que haya integridad. O sea, tú no puedes decir que tú eres una persona íntegra si no andas por o con convicción. No serás íntegro. Y si no eres íntegro, ¿qué eres? Falso. Fake, que dicen en inglés. Esta es una palabra que está muy de moda. O eres una cosa o eres la otra. Ahora, entonces, Miguel, ¿me estás diciendo que una persona puede ser íntegra y estar equivocada? Sí. Claro. Hay mucha gente íntegra que está equivocada. Yo he conocido a ateos que son súper íntegros, en el sentido de que son ateos convencidos, y lógicamente están equivocados. ¿Eh? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la integridad es indispensable. La integridad es indispensable, sí. Es indispensable la convicción para la integridad, también. Pero no es el fin del capítulo. Estamos aquí en puntos y seguidos. Punto seguido. ¿Por qué? Porque falta un ingrediente que es primordial, el temor de Dios. Y lógicamente aquí ya entramos en los cristianos. O sea, podemos esperar del hombre natural que sea íntegro. ¿Podemos esperarlo? Sí, y desearlo también. Pueden haber hombres naturales, cuando digo hombres naturales quiero decir gente sin fe. Hombres naturales que sean íntegros, sí los hay. Sí los hay. Sí. ¿Eso está bien? En principio sí. ¿Suficiente? No. ¿Porque pueden ser algo más? No. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios. Esto solo lo entienden los cristianos, ¿eh? Si no tienes temor de Dios, por muy íntegro que seas, no vas a ningún sitio. No vas a ningún sitio espiritualmente hablando. ¿Eh? Entonces, el temor de Dios es indispensable. Y para ello, tener una puerta bien grande a la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que hablarte, tiene que mostrarte, tiene que guiarte, tiene que iluminarte. Tienes la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Ahí, 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 ahí. Y eso solamente es a través del temor de Dios. La luz del Espíritu Santo es siempre mayor que la propia convicción del creyente. Subráyalo. Cuando Dios habla, no hay dudas. Por todo ello, Pablo no se autoerige como juez de su propia persona. Él se ve incapaz de asumir esa tremenda responsabilidad porque su propia conciencia era incapaz de ser totalmente objetiva con lo que es justo según Dios. Nuestra conciencia, y esto es un derivado de nuestro corazón, es engañoso, ¿verdad? El corazón más que todas las cosas y perverso, pues nuestra conciencia, en mayor o menor grado, eso depende de cada uno, hablo de creyentes, de verdaderos creyentes, pues también, porque hemos recibido mala influencia, porque hemos sido convencidos de cosas que no son verdad, porque hemos querido cosas que no son verdad, porque no nos damos cuenta y resulta que estamos engañándonos a nosotros mismos en esto, no, y ya que sé, ¿vale? Cosas que el Espíritu Santo tiene que tratar con nosotros para que librarnos de todo ese mal. Pero eso está ahí, y ese es el día a día también, la obra de Dios en cada uno. Por lo tanto, esto es lo que decimos. Vamos terminando. Pero el que me juzga es el Señor. Pablo no está dispuesto a dar un veredicto definitivo sobre sí mismo. Este veredicto se escapa de sus manos. En otras palabras, él reconoce que hay alguien por encima de él mismo, que asume esa responsabilidad de juez. Es Dios, evidentemente. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. ¡Qué frase lapidaria! ¡Qué frase
tan importante y la tenemos que grabar a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, ¿qué significa? Que no es suficiente. No es suficiente no tener mala conciencia. Porque nuestra conciencia puede estar navegando por mares y nosotros pensamos que estamos en calma y resulta que no. Estamos ahí zozobrando y no nos damos ni cuenta. Porque podemos ser engañados, pues claro que podemos ser engañados. Claro que sí. Entonces no tenemos la seguridad real tantas veces, no la tenemos. Pensamos que la tenemos y no la tenemos. Por eso dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, ¿y eso es bueno? Sí, es bueno. Quiero decir, es bueno no tener mala conciencia. Pero si tenemos mala conciencia, ya, olvídate, tenemos que ir a primaria otra vez, a primaria espiritual. Claro, volver a la B, la C, claro, o sea, no. La conciencia tiene que estar impecable. Tiene que ser impecable. ¿Vale? Bien. Por lo tanto, mala conciencia jamás. Otra vez, el no tener mala conciencia es motivo para estar seguros de que estamos en la perfecta voluntad de Dios. No. La conciencia está ahí, pero tenemos que entender que nosotros tenemos aún una naturaleza caída y por tanto esa conciencia puede estar cauterizada o adulterada, si no en todos los aspectos, que lo más probable es que no, pero de algún modo, ¿no? No, porque tampoco lo sabemos, porque si no, no tendríamos mala conciencia. ¿Me entiendes? Si yo sé que yo tengo mala conciencia, automáticamente lo que hago es no tener mala conciencia. ¿Y para eso qué tengo que hacer? Señor, estoy viendo que estoy pecando aquí, me arrepiento. Vale, ya está, solucionado. ¿Me entendéis? O sea, un cristiano honesto no tiene mala conciencia. Vale. Eso es bueno, eso es esencial para lo siguiente. Otra vez, buscar el temor de Dios y en el temor de Dios hacer lo que es lo correcto. Porque mira que dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. O sea, el cristiano que dice, no, mira, yo no tengo mala conciencia en esto, yo estoy bien, no tengo ninguna mala conciencia, por lo tanto, yo estoy seguro de que estoy haciendo lo correcto delante de Dios. No. Hombre, en muchos casos sabemos que sí, porque si ya sabemos lo que es una cosa, porque la palabra nos lo dice, tampoco vamos a ir más allá. No se trata de buscar en la basura, ¿no? Pero ante una situación que vaya usted a saber la que sea difícil de entender, ¿vale? El no tener mala conciencia no es suficiente. No es suficiente. Por tanto, el dictado de la conciencia de Pablo, aunque tranquilo y lleno de paz, no por eso le justificaba. En eso hay que reconocer ciertos peligros. Hay varias maneras de llegar a tener la conciencia callada. Una de ellas es por tenerla cauterizada, causa del pecado. Otro es lo más normal que sea por simple ignorancia. La ignorancia es mala, muy mala la ignorancia. Otra es porque el Espíritu Santo no ha dado luz todavía, porque estamos en el trato de Dios y Dios aún no ha dado luz. Hay tantos cristianos que tienen unas doctrinas que dices, Dios mío, pero ¿cómo puedes tener esa doctrina? Que esto no es bíblico. Pero también hay que entender que quizás el Espíritu Santo no les ha dado luz. Puede ser. No siempre es así, pero puede ser. Otra es por la falta del preciso conocimiento sobre algo en concreto y por tanto no tener la luz y llegar así a conclusiones erradas. Por todo ello, nunca la buena conciencia nos va a justificar, aunque sí nos condenará si nos acusa y no la oímos. Por lo tanto, tenemos que ser fieles a lo que sabemos, fiel a lo que entendemos y orando, Señor, dame luz. Yo entiendo hasta aquí, Señor, hasta aquí entiendo, pero no entiendo más. Si tengo que entender, Señor, dame luz para que pueda entender y pueda avanzar. Mi conciencia pueda ser sanada, pueda ser engrandecida, pueda andar realmente en viendo las cosas, ¿no? Viendo los puntos muertos. Todos tenemos que tener
esa oración siempre, siempre. Solo Dios conoce todas las cosas. La Escritura nos insta a examinarnos a nosotros mismos, pero cabe la posibilidad de que nos dediquemos a esta actividad de forma excesiva, eso puede ser, lo que se llamaría introspección, y no debemos hacer eso, esa es la labor del Espíritu Santo. O sea, en nosotros mismos no está el hallar la verdad, en nosotros mismos, en nuestra carne. Es el Espíritu Santo que nos tiene que llevar a la verdad. ¿Vale? Es lo que quiere decir. Ya voy terminando, hermanos. Hasta donde sea capaz de juzgarse a sí mismo, Pablo lo ha hecho en la mejor manera posible. Para eso ha sido útil la conciencia. En el contexto del que está hablando, no encuentra motivo para sentirse condenado. Sin embargo, como venimos diciendo, admite abiertamente que su conocimiento es limitado, lo limitado que fuera. Solo es útil la voz de la conciencia en la medida en que es iluminada por el Espíritu Santo. Pero muchas veces no sabemos eso. Y podemos pensar que el Espíritu Santo nos está iluminando y realmente no será así. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que estamos condenados a estar equivocados? Bueno, condenados no es la palabra, pero mientras estemos en esta vida, hermanos, nunca sabremos las cosas tal y como tienen que ser. Ya la palabra nos lo dice. Que no podemos llegar a saber las cosas de una manera completamente correctísima. Es lo que me dice mi mujer muchas veces. A ver, me dice muchas cosas. Pero una de las que me la dice muchas veces, y tiene razón, y yo pienso lo mismo. Tú puedes encontrar, me dice, tú puedes encontrar al hombre de Dios más eminente, y ese tampoco va a tener a 100% una doctrina correctísima. Puede haber puntos ahí, creo que no. Y me hablaba de un personaje en concreto, no lo voy a decir aquí, pero sí, tiene razón. Hasta el hombre más docto, ¿no? puede estar equivocado en algún punto. Entonces, esto nos mantiene humildes, y en dependencia de Dios, porque es que no puede ser de otra manera. Además de la obra del Espíritu Santo sobre nuestra conciencia, será también útil, deseable y nuestro deber escuchar los consejos de los demás. Claro, también es muy importante, y permitidme que me alargue un poquito más, solo va a ser unas 2 horas más. Vamos a ver, esto es importante. O sea, hay demasiado cristiano que está... Lo de las 2 horas es verdad. No, verdad, no. Hay demasiado cristiano que está demasiado pendiente en su... Entre comillas, miradme las comillas. Relación con Dios, el Señor me tiene que revelar. Prácticamente parece que van a decir el Señor y yo somos uno. Prácticamente solo les queda decir eso ya. No, hermano, cuidadito, o sea, sé más humilde. O sea, el Espíritu Santo no siempre te va a hablar a ti directamente, no siempre. Cuando digo hablar, que te va a dirigir, te va a hacer entender. No, no siempre. Porque eres miembro del cuerpo de Cristo. Entonces tantas veces Dios habla a través de terceros y hasta incluso a través de pecadores. A ver, no estoy diciendo que un pecador te va a decir la verdad. Lo que estoy diciendo es que Dios usa a quien quiere, como usó a la mula con Balaam, ¿no? Por lo tanto, estemos abiertos a buscar el consejo, porque todos nos necesitamos. Pues ya está, pues hasta aquí, hermanos. Las 2 horas era mentira, era broma, más que mentira. Bueno, Dios os bendiga y hasta la próxima.